¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia de la caída de Lucifer parece incompleta? ¿Por qué en muchas iglesias se trata este tema de manera superficial, casi como si existiera temor de profundizar más? ¿Y por qué ciertos detalles simplemente parecen borrados? La verdad es que hay una narrativa oculta, una delgada línea entre lo que se ha conservado en las Escrituras y lo que se ha eliminado, silenciado o distorsionado con el tiempo. Lo que estás a punto de escuchar no es una vieja historia cualquiera, es una revelación que toca el corazón del conflicto espiritual que todavía influye en todo lo que nos rodea hoy, porque la rebelión de Lucifer no fue solo una lucha de poder, fue el comienzo de la guerra más antigua del universo y la razón por la que la humanidad vive entre dos reinos invisibles hasta el día de hoy. Imagínense, un ser de luz, creado perfectamente, que caminó entre las piedras de fuego, que vio a Dios cara a cara, de repente se convierte en el mayor enemigo de la creación. ¿Qué pasó detrás de escena de esta tragedia cósmica? ¿Cuál fue el punto de ruptura? ¿Cómo algo tan puro se volvió tan corrupto? Y lo más importante, ¿qué no te están contando todo esto? Muchos creen que la Biblia dice todo lo que necesitamos saber, pero la palabra misma nos advierte que habrá tiempos de engaños, de falsas doctrinas, de verdades arrancadas. El profeta Daniel ya predijo que la verdad sería derribada y que muchos serían engañados por una apariencia de santidad. El síntosim. Mismo Jesús advirtió que al final de los tiempos, hasta los elegidos serían confundidos, si fuera posible. Ahora piensa conmigo, si hay un esfuerzo espiritual y humano por ocultar el verdadero origen de la rebelión celestial, ¿qué tienen tanto miedo de que descubramos? ¿Podría ser que la historia oficial fue diseñada para proteger la imagen de una estructura más grande o para mantenernos ignorantes sobre el verdadero campo de batalla? Hoy cruzaremos el velo. Hablemos de textos olvidados, de revelaciones que los líderes evitan mencionar, de fragmentos que escaparon a la censura de los concilios y sobrevivieron solo en manuscritos antiguos y marginales, y ahora están siendo redescubiertos. Esta no es solo la historia de la caída de un ángel, es el origen de todo lo que está mal en el mundo, la raíz del dolor, de la mentira, de la muerte, y también el inicio del plan para restaurar lo perdido. Al comprender cómo cayó Lucifer, comprenderá cómo opera y cómo protegerse del mismo engaño que cegó a 1/3 de los ejércitos celestiales. Y ojo, lo que escucharás en este video puede entrar en conflicto con todo lo que has aprendido hasta la fecha. No se trata de teoría de la conspiración, se trata de revelación. Una revelación que, de hecho, puede cambiar tu forma de ver la guerra espiritual que te rodea. La verdad fue prohibida, pero ahora quedará expuesta. Pero antes de continuar, ¿estás realmente preparado para esto? Porque más adelante en este video, abriremos las páginas de las Escrituras para revelar lo que Dios dijo y lo que muchos ignoran por completo. Prepararse. El campo de batalla se está abriendo ahora. Ahora que estás aquí es porque algo en tu interior busca algo más que respuestas superficiales. Algo te llama a profundizar, a comprender lo que realmente sucedió detrás de escena de esta guerra espiritual. Si sientes que ha llegado el momento de revelar la verdad y tomar una posición en la lucha, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa las notificaciones. Juntos profundizaremos en los misterios que pocos se atreven a explorar. Prepárate para la revelación que podría transformar tu visión de lo que sucede en el mundo que te rodea. Para entender cómo cayó Lucifer, primero debemos volver al principio. Y no es solo el comienzo del mundo, sino el comienzo de todo, del universo, de las jerarquías celestiales, del orden perfecto creado por Dios. Al principio solo había armonía, una sinfonía divina regida por leyes espirituales absolutas. No hubo pecado, no hubo división, solo luz, propósito y gloria. Entre todas las criaturas celestiales había un ser especial. No era un ángel cualquiera. Fue descrito como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. En Ezequiel 28, 12, 14, Dios habla directamente a lo que muchos eruditos reconocen como una figura simbólica de Lucifer. Tú eras el querubín guardián ungido,
y yo te establecí. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas entre piedras de fuego. Es decir, tenía acceso directo al trono celestial. Tenía intimidad con la gloria divina. Ahora piénsalo. Este ser no solo sirvió a Dios, sino que lo representó. Llevaba la luz divina misma. Su nombre, Lucifer, significa portador de luz. Era una especie de embajador de la perfección. Y tal vez por eso se perdió. Isaías 14:12-14 nos da pistas sobre su caída. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hija de la mañana? ¿Cómo has sido arrojada a la tierra? Y dijiste en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, y seré semejante al Altísimo. ¿Entiendes lo que pasó aquí? El deseo de ser como Dios, al tomar un lugar que no era el suyo, fue el detonante. No fue un pecado externo, fue algo interno, silencioso. Algo que empezó con un pensamiento, una insatisfacción oculta, un orgullo inflamado. El pecado nació donde no debería haber pecado, en el cielo. Y aquí es donde entra en juego una de las verdades más aterradoras de esta historia. La rebelión de Lucifer no fue un acto aislado. Logró convencer a una parte de los ángeles para que lo siguieran. Apocalipsis 12:4 dice que su cola arrasó una tercera parte de las estrellas del cielo, una referencia simbólica a los ángeles que cayeron con él. Un tercio. Imagínese eso. Millones de seres creados para servir a Dios, descarriados por una mentira sutil. Ahora piense en el impacto de esto. El cielo, lugar de pureza, vio su primera guerra. En Apocalipsis 12:7-9 está escrito: y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Esta fue la primera expulsión, el primer descanso, el primer dolor del universo. La primera vez el mal tuvo forma y nombre. Y sin embargo, muchos ignoran o tratan este acontecimiento como un detalle doctrinal. Pero no es un detalle. Es el fundamento de todo lo que conocemos como conflicto espiritual. La razón por la que hay sufrimiento. El origen de la separación entre Dios y el hombre. Lo que empezó en el cielo descendió a la tierra. Y aquí seguimos, en medio de esta batalla, muchas veces sin saber contra quién luchamos. Y quizás ahora te estés preguntando, ¿por qué esto importa tanto? ¿Por qué necesitamos mirar tan de cerca estos textos, estos acontecimientos antiguos? Porque no son solo historia, son un espejo, un reflejo de la guerra que aún hace estragos a nuestro alrededor. Comprender lo que le pasó a Lucifer es comprender los mecanismos del engaño, el mismo orgullo, el mismo deseo de poder, el mismo espíritu de rebelión. Todo esto sigue actuando entre bastidores en nuestro mundo moderno, solo que bajo diferentes nombres. Y ahora que se han sentado esas bases, es hora de profundizar más. Porque lo que vamos a explorar a continuación son los detalles ocultos, lo que la tradición dejó fuera, omitió, rechazó o incluso prohibió. Textos que cuentan una historia diferente a la que la mayoría aprendió en el púlpito. Y créeme, cuando escuches lo que ocultaron, entenderás por qué se prohibió esta verdad. También en este vídeo descubrirás las partes de la historia que simplemente desaparecieron de la enseñanza tradicional y la oscura razón detrás de ello. ¿Estás preparado? Porque a partir de aquí, la luz comienza a revelar lo que la oscuridad intentó ocultar. Así que quédate aquí con nosotros hasta el final. Ahora que conoces los detalles sobre la caída de Lucifer, quiero saber, ¿qué crees que se esconde sobre este evento? ¿Será que detrás de la rebelión celestial hay más de lo que nos han dicho? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus ideas sobre lo que queda por revelar. Exploremos juntos esta verdad oculta. Imagina que has pasado toda tu vida escuchando una versión de una historia y un día descubres que había páginas arrancadas de ese libro, fragmentos ocultos, partes silenciadas, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado peligrosos para revelarlos. La historia de la caída de Lucifer es exactamente así. Lo que quedó fuera de la narrativa tradicional no fue olvidado por casualidad. Eran elecciones. Decisiones tomadas a lo largo de siglos por instituciones que definieron lo que la gente podía, o no, saber.
Durante los concilios de la Iglesia primitiva, muchos textos fueron excluidos de las escrituras oficiales. Textos que hablaban sobre el origen de los ángeles caídos, sobre lo que realmente sucedió en los cielos y sobre el papel de Lucifer en acontecimientos de los que muchos ni siquiera habían oído hablar. Entre estos textos se encuentra el Libro de Enoc, un manuscrito antiguo citado por escritores bíblicos como Judas y respetado durante mucho tiempo por los judíos y los primeros cristianos. En él encontramos una aterradora narrativa sobre la rebelión de unos seres celestiales conocidos como vigilantes. Estos ángeles, liderados por un poderoso espíritu llamado Semhasa, habrían descendido a la tierra y corrompido a la humanidad, enseñando artes prohibidas, revelando secretos divinos y generando un linaje híbrido con mujeres humanas. Pero, ¿por qué importa esto? Porque muchos eruditos e intérpretes de las Escrituras creen que estos vigilantes estaban bajo la influencia directa, o incluso el liderazgo, de Lucifer. No se rebeló solo. Tramó una conspiración, un pacto de luz caído, una revolución espiritual diseñada para empañar lo que Dios creó. Y este detalle lo cambia todo. Porque de repente, Lucifer no es solo un ángel orgulloso que ha caído, sino el jefe de un orden celestial rebelde, un estratega cósmico que ha intentado hackear la creación desde el principio. No solo quería el trono, quería transformar la estructura del cielo. Corrompe el plan de Dios desde sus cimientos. ¿Pero por qué se suprimió esto? ¿Por qué se prohibieron textos como el de Enoc en los púlpitos y se los calificó de poco inspirados? La respuesta puede que no esté solo en la teología, sino en el poder. Una verdad como esta, que existe una red organizada de seres espirituales trabajando en contra del plan divino, es aterradora. Exponer. Quita la comodidad de una narrativa simplificada y obliga a la gente a tomarse más en serio la guerra invisible. Y este no es el único texto. Hay registros antiguos de la tradición judía, como el libro de los jubileos y fragmentos de los rollos del Mar Muerto, que proporcionan relatos aún más detallados de esta rebelión invisible. Hablan de cómo los ángeles enseñaron hechicería, astrología, creación de armas, encantamientos, y corrompieron a la humanidad para preparar el escenario. Un escenario para la llegada de un reino diferente. Esta información ha sido etiquetada como leyendas o mitos, pero la pregunta que nunca desaparece es, ¿por qué tantas culturas, en tantos lugares, con diferentes idiomas, cuentan historias similares sobre seres del cielo que descendieron y corrompieron la tierra? ¿Coincidencia? ¿O es parte de una verdad que alguien, en algún momento, quiso borrar? Cuando estas piezas, olvidadas, se vuelven a colocar en el rompecabezas, el escenario cambia por completo. La caída de Lucifer deja de ser un simple episodio doctrinal y se revela como el primer capítulo de una trama global, un plan a largo plazo para infiltrarse en el plan divino y sabotearlo. Y ahora que sabes que hubo una selección de lo que se podía y no se podía enseñar, la pregunta inevitable es, ¿qué más te ocultaron? Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación, porque por oscuro que parezca, todo esto, existe una conexión directa entre esta rebelión y otros eventos cósmicos descritos en la Biblia, y uno de ellos puede estar a punto de suceder nuevamente. Lo que viene ahora conecta esta conspiración celestial con el futuro de la humanidad. Y tal vez, tu futuro también. Ahora que conoces esta historia oculta, quiero saber, ¿qué crees que se nos está ocultando? Estas narraciones antiguas, tan similares en diferentes culturas, contienen una verdad que aún no ha sido revelada. Deja tu comentario y comparte lo que piensas sobre los misterios que se nos han omitido a lo largo de los siglos. Resolvamos este enigma juntos. La rebelión de Lucifer, al contrario de lo que muchos piensan, no fue un hecho aislado en el tiempo y el espacio. Ella era el principio de un patrón, un modelo que se repite como una sombra a lo largo de la historia de la humanidad y continúa manifestándose hasta el día de hoy. Cuando miramos lo que sucedió en el cielo, con Lucifer desafiando la autoridad divina, vemos algo que resuena una y otra vez en la tierra: la rebelión contra Dios, el deseo de autonomía absoluta, el rechazo del Creador y la adoración de uno mismo. Lucifer dijo: ascenderé al cielo, seré como el Altísimo.
Siglos después, en Génesis 11, la humanidad declara: hagámonos un nombre, construyamos una torre que llegue hasta los cielos. Es la misma voz, en bocas diferentes, la misma semilla, brotando en tierra nueva. Este patrón vuelve a aparecer en naciones, imperios, gobiernos, e incluso en sistemas modernos como el transhumanismo y la inteligencia artificial. Hay una línea delgada, casi invisible, que conecta esa primera rebelión con el actual intento de romper los límites naturales de la creación. El hombre quiere ser como Dios, manipular la vida, controlar el mundo, desafiar el orden establecido. Pero ¿quién está insuflando estas ideas al oído de la humanidad? Si nos remontamos a la época del profeta Daniel, encontramos una profecía que habla de un imperio que se levantará en el tiempo del fin, un reino que parece fuerte como el hierro, pero que está mezclado con barro, un sistema dividido e inestable, pero con pretensiones de dominio global. Y lo más aterrador es que esta imagen, descrita hace miles de años, coincide con lo que estamos viendo hoy: frágiles alianzas entre potencias, control centralizado, vigilancia tecnológica y el creciente deseo de implementar un gobierno único. Ahora, detente un momento y piensa: ¿y si la rebelión de Lucifer no fuera solo una historia del pasado? ¿Y si fuera un modelo, un código espiritual que sigue siendo activado en diferentes épocas, por diferentes agentes, siempre con el mismo objetivo: establecer el trono del enemigo en lugar del trono de Dios? La conexión se vuelve aún más clara cuando miramos Apocalipsis 13. Un sistema surge de la tierra, con el poder de gobernar, controlar el comercio, manipular la adoración, y todo bajo la autoridad del dragón. El dragón, el mismo símbolo atribuido a Lucifer en 1900. El capítulo 12, cuando es arrojado del cielo a la tierra. En otras palabras, la guerra continúa. Ella simplemente cambió de escenario. El conflicto que comenzó en los reinos celestiales ahora se desarrolla entre nosotros, enmascarado por estructuras políticas, discursos ideológicos y revoluciones culturales. Pero el espíritu detrás sigue siendo el mismo. Y quizás el punto más alarmante de esta conexión es el hecho de que, con cada repetición de este patrón, hay una escalada. El engaño se vuelve más sofisticado, la mentira más sutil, la rebelión más disfrazada. Pero el objetivo final nunca cambia: desacreditar a Dios, dividir a su pueblo y robar la gloria que solo le pertenece a Él. Por eso comprender esta guerra no es solo una curiosidad teológica. Es una necesidad espiritual, porque si no podemos reconocer el patrón, corremos el riesgo de repetirlo. Así como un tercio de los ángeles fueron engañados, nosotros también podemos serlo. Y la profecía dice que en los últimos tiempos el engaño será tan profundo que hasta los elegidos, si es posible, quedarán confundidos. Pero hay una pieza aún más intrigante en esta historia, una evidencia olvidada, registrada en textos antiguos, que revela más claramente cómo se organizó esta rebelión y qué tipo de ser era realmente Lucifer antes de su caída. En unos minutos, exploraremos estas teorías y descubriremos lo que dicen los eruditos y los manuscritos prohibidos sobre el papel secreto de Lucifer antes de que comenzara la guerra. No estás preparado para esto, pero querrás saberlo. Ahora quiero saber de usted. ¿Puede ver que este patrón se repite en nuestro mundo actual? Estamos una vez más ante una batalla espiritual disfrazada de ideologías y sistemas modernos. Deja tu opinión en los comentarios y comparte lo que piensas sobre esta conexión entre la rebelión celestial y los tiempos actuales. Comprendamos juntos lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Ahora que entendemos el patrón de rebelión que comenzó en el cielo y se repite en la tierra, ha llegado el momento de enfrentar una parte de la historia que pocos se atreven a tocar y que muchos consideran prohibida. No porque sea absurdo, sino porque resulta incómodo. Y quizás demasiado cierto. Durante siglos, eruditos, teólogos independientes e investigadores de las Escrituras han estado estudiando textos que no estaban incluidos en el canon oficial de la Biblia, textos que estuvieron presentes en las primeras comunidades cristianas, pero que, con el tiempo, fueron suprimidos por decisiones institucionales. Uno de estos textos es el enigmático Libro de Enoc. Este antiguo manuscrito, descubierto en versiones etíopes,
habla abiertamente de ángeles que abandonaron sus puestos en el cielo. Descendieron a la tierra en un acuerdo liderado por un grupo llamado los Vigilantes, seres celestiales que, seducidos por la creación humana, corrompieron su esencia y rompieron el orden divino. Según Enoc, enseñaron a la humanidad conocimientos secretos, metalurgia, hechicería, astrología, cosmética, manipulación genética y mucho más. Cosas que, hasta entonces, se consideraban reservadas al cielo. Pero aquí está el punto clave. Muchos eruditos creen que Lucifer, aunque no se menciona por su nombre en el libro de Enoc, está directamente relacionado con estos eventos. Él sería la inteligencia detrás de la rebelión, el cerebro del caos, el líder que inspiró a los vigilantes a rebelarse contra la estructura divina. No solo cayó por orgullo, sino que también dejó de planificar, por intento de toma del poder. Un golpe celestial, diseñado con precisión. La teoría más aceptada entre los estudiosos independientes es que estos ángeles, liderados por Lucifer, intentaron replicar el cielo en la tierra, creando una raza híbrida, los Nefilina, para gobernar a la humanidad, una especie de linaje alternativo que podría controlar el planeta y, en última instancia, impedir la venida del Mesías prometido. ¿El objetivo? Saboteando el plan de redención de Dios desde el principio. Ahora detente y reflexiona. Si esto es cierto, eso lo cambia todo. Y no se detiene ahí. También hay referencias cruzadas en el libro de los Jubileos, a nosotros rollos del Mar Muerto, y en tradiciones rabínicas que describen batallas espirituales en los cielos, prisiones angelicales e incluso castigos impuestos por Dios a aquellos ángeles caídos que habrían excedido los límites. Según estas fuentes, muchos de estos seres fueron encarcelados hasta el día del juicio, y solo unos pocos permanecen libres, operando en el plano espiritual hasta el día de hoy, influyendo en naciones, ideas, religiones y sistemas. De hecho, una de las teorías más controvertidas, defendida por intérpretes como Michael Heiser, es que existe una jerarquía entre los seres celestiales que se rompió en esta rebelión. Lucifer, siendo originalmente un hijo de Dios, Bene Elohim, habría liderado a otros seres similares en un intento de crear su propio reino, un eco oscuro del reino de Dios. En otras palabras, no solo quería derrocar a Dios, quería usurpar el modelo divino y crear su propia versión retorcida de gobierno, adoración y dominio. Pero si todo esto quedó registrado, ¿por qué no está en tu Biblia? La respuesta, una vez más, está en el control. Durante los concilios de Nicea y otras reuniones eclesiásticas, se tomaron una serie de decisiones sobre qué libros se considerarían inspirados. Muchos de estos textos fueron rechazados, en parte por miedo, en parte por política y en parte por conveniencia teológica. No porque fueran falsos, sino porque eran incómodos. Después de todo, es más fácil enseñar que Lucifer cayó por orgullo que explicar que pudo haber orquestado una conspiración global, con impactos que perduran hasta el día de hoy. Es más seguro mantener las cosas en un nivel simbólico que enfrentar la posibilidad de que seres espirituales estén operando activamente entre nosotros, pero solo porque algo no esté en el canon oficial. No significa que sea mentira. Simplemente significa que quedó fuera, y tal vez excluido a propósito. Lo cierto es que estos registros antiguos, aunque no se encuentran en las escrituras tradicionales, forman una línea narrativa consistente con las señales, profecías y advertencias que la propia Biblia nos da. No anulan la fe, profundizan la comprensión, muestran que la guerra que comenzó hace mucho tiempo está lejos de terminar. Y si todo esto te suena intenso, espera hasta el siguiente punto, porque ahora ha llegado el momento de juntar todas estas piezas y revelar la verdad que pocos se atreven a decir. La revelación más impactante de todas, y que podría cambiar todo lo que pensabas sobre Satanás. Prepararse. Lo que viene ahora es el giro de llave. No salgas de allí por nada. Todo este tiempo escuchaste que Lucifer cayó por orgullo, que simplemente pensó que era demasiado, que quería ser Dios y fue expulsado por ello. Pero, ¿y si te dijera que esta explicación es solo la superficie de algo mucho más profundo?
mucho más oscuro y mucho más real? La verdadera revelación sobre la caída de Lucifer no es solo su deseo de exaltarse a sí mismo, está en lo que intentó: construir en lugar del reino de Dios. Pocos se atreven a hablar de ello, pocos quieren entender realmente qué había detrás de la primera rebelión, porque enfrentar esta verdad requiere ver la realidad espiritual con otros ojos y admitir que vivimos en un campo de batalla invisible, donde la neutralidad no existe. La gran revelación es esta: Lucifer no solo quería elevarse por encima de las estrellas, quería recrear el cielo, a su manera. Quería ser adorado, no solo por los seres espirituales, sino por toda la creación. Quería implementar un modelo alternativo de culto, de gobierno, de existencia, un sistema donde él sería el centro, un universo con su propia verdad, su propio bien, su propia luz. Y lo aterrador es que casi lo logra. La rebelión en el cielo no fue instantánea, fue construido. Ella fue sutil, comenzó con conversaciones, con preguntas, con dudas sembradas entre los ángeles. ¿Es Dios justo? ¿No nos está limitando demasiado? ¿Y si hubiera otra manera? ¿Te suena familiar? Esta misma táctica todavía se utiliza hoy en día, en la mente, en la cultura, en la religión y en los medios de comunicación. Lucifer sembró la duda, alimentó una curiosidad prohibida, creó divisiones, y una tercera parte de los ángeles cayó con él. No porque fueran malos, sino porque eran convencidos, seducido, engañado. Y aquí está el punto central de esta revelación. Lucifer no cayó solo, construyó un sistema, y ese sistema todavía existe, solo que ahora opera entre nosotros. Es el espíritu de engaño el que viste máscaras de verdad. Es la luz falsa que brilla bellamente, pero conduce a la destrucción. Esto es lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. En 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo habla de este misterio, algo que ya estaba en funcionamiento en su tiempo, pero que solo sería completamente revelado al final. Dice que habrá un ser, el hombre de pecado, que vendrá según la operación de Satanás, con todo poder, señales y mentiras. Un ser que tendrá lugar en el templo de Dios, queriendo parecerse a Dios, exactamente como intentó hacer Lucifer en el cielo. La verdad que pocos se atreven a decir es esta: la historia de la caída no ha terminado, sigue en curso. El mismo proyecto está siendo replicado, modernizado y preparado para un acto final. El enemigo quiere volver al trono y hará todo lo posible para aparecer como el Salvador, el iluminado, el portador de la solución. Pero detrás del hermoso discurso habrá el mismo plan: tomar el lugar de Dios, en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Y hay algo de lo que nadie habla en los púlpitos. Lucifer no es solo un ser. Él es una idea, una estructura, un modelo de dominio. Actúa a través de sistemas, instituciones, filosofías y personas. Y cada vez que alguien rechaza la autoridad de Dios y decide ser su propio Dios, la caída se repite. Esta revelación es incómoda porque nos llama a la responsabilidad, nos saca del papel de espectadores y nos sitúa dentro de la guerra. Ella grita: tienes que elegir, porque si 1/3 de los ángeles cayera, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos inmunes al engaño? Y ahora que todo esto está ante tus ojos, la pregunta es inevitable. Puedes ver las señales, puedes notar las repeticiones, el mismo ay, orgullo, la misma desobediencia, el mismo deseo de control. Todo está volviendo, y el escenario está casi listo. Esta es la verdad que ha sido desterrada, escondida y olvidada. Lucifer no solo ha caído, sino que todavía está tratando de levantarse. Y cada alma que le quita a Dios es un peldaño más en esta falsa escalera que construye hasta el día de hoy. Y si esta revelación te conmocionó, espera hasta que comprendas lo que significa para el mundo y para ti. En unos segundos, reflexionaremos sobre las implicaciones espirituales de esta guerra invisible y cómo impacta tu vida hoy. Porque esta historia también es la tuya. Así que, quédate aquí con nosotros hasta el final. Después de todo lo que ha escuchado hasta ahora, es posible que estés sintiendo el peso de esta revelación. No se trata solo de ángeles, textos antiguos o teorías ocultas. No se trata solo de lo que ocurrió en un tiempo lejano, en una realidad celestial que parece abstracta. Se trata de ahora.
Se trata de lo que está sucediendo ahora mismo, a tu alrededor, dentro de ti, dentro de todos nosotros. La caída de Lucifer no es solo una historia cósmica. Ella es un espejo, un retrato de la lucha interna entre la luz y la oscuridad que lleva cada ser humano. Porque el mismo orgullo que llevó a un querubín a la ruina, también seduce cada día el corazón humano. El mismo espíritu de rebelión que contaminó los cielos, intenta contaminar nuestras elecciones, nuestras prioridades, nuestras convicciones. Vivimos en una generación donde cuestionar a Dios se ha convertido en una tendencia, donde la verdad absoluta ha sido reemplazada por narrativas personalizadas, donde el bien y el mal se volvieron relativos, moldeables, desechables, y sin darse cuenta, muchos están reproduciendo el mismo modelo que propuso Lucifer. Yo decido, yo gobierno, soy mi propio Dios. Pero déjame decirte algo, esta libertad ilusoria es cara, porque en el momento en que alguien decide cortar su conexión con el Creador, no es libre, él es vulnerable. La mente pierde su dirección, el espíritu pierde su luz, y en este vacío se instalan otros reinos, reinos de confusión, miedo, engaño. ¿Qué significa todo esto para ti? Significa que ya no se puede observar esta guerra desde lejos. Ya sabes demasiado, has visto demasiado. La ignorancia ya no es una opción, neutralidad, menos aún. O reconoces la batalla espiritual en curso y eliges luchar del lado de la verdad, o serás absorbido por un sistema sutil que tiene un solo fin, la separación eterna de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Si 1/3 cayó, 2/3 permanecieron fieles, y tú puedes ser parte de los que resisten, de aquellos que ven más allá del velo, de los que deciden no repetir el error que empezó en el cielo, de quienes miran la rebelión de Lucifer no como una curiosidad, sino como una advertencia, un llamado. Esta historia fue prohibida por una razón, porque ella se despierta, porque tiembla, porque te quita el sueño confortable de la religiosidad superficial y te coloca en medio de una guerra real, viva y urgente. Ahora, la decisión depende de ti. La verdad ha quedado al descubierto. ¿Qué vas a hacer con ella? Con cada generación, Dios revela verdades que antes estaban ocultas, no porque Él cambie, sino porque sabe exactamente cuándo una generación está lista para ver y cuándo ya no pueden ignorarlo. Vives en esta generación, la generación que se enfrenta a la verdad que ha estado prohibida durante siglos. La generación que está viendo, en tiempo real, los reflejos de la primera rebelión manifestándose nuevamente, en las estructuras del mundo, en las decisiones de la humanidad, en los pasillos del poder. La historia de la caída de Lucifer no es solo un capítulo perdido en el cielo. Ella es la manual de engaño que se sigue utilizando en la actualidad. Y ahora que conoce este manual, ya no podrá fingir que no lo vio. Ya no puedes decir que no lo sabías. La verdad ha sido entregada en tus manos. Y con la verdad viene la responsabilidad. Los engranajes del tiempo están girando más rápido. La oscuridad ya no se esconde. Habla abiertamente, impone ideas, domina las mentes. Pero al mismo tiempo, Dios está levantando personas despiertas. Personas que no se conforman con verdades a medias, que ya no acepta el silencio cómplice. Gente como tú. No llegaste aquí por casualidad. Algo en ti busca más. Sientes que algo grande está sucediendo detrás de escena de la realidad. Y es exactamente por eso que este mensaje te encontró. Pero antes de dejar este video, ten una cosa en tu corazón. La mayor victoria de Satanás es no hacer que el mundo lo adore. Está haciendo que el mundo te ignore. Es transformar tu existencia en un símbolo, tu caída en una metáfora, tu guerra en una leyenda. Y cuando nadie más lo toma en serio, Él trabaja en paz. No caigas en ese error, porque cada día las profecías se cumplen ante nuestros ojos, y solo quien está atento puede entender. Solo aquellos que buscan la verdad pueden resistir. Solo aquellos que eligen la luz permanecen en pie. Si la caída de Lucifer reveló el origen de la guerra invisible, lo que viene a continuación puede mostrarnos hacia dónde se dirige esta guerra. No mucha gente habla de esto. Es como si fuera un detalle irrelevante en las profecías. Pero, de hecho,
puede ser una de las claves más importantes para comprender el próximo gran movimiento espiritual del planeta. En Apocalipsis 9, un texto poco explorado en las iglesias, leemos acerca de 4 ángeles que están encarcelados junto al gran río Éufrates, esperando el momento exacto para ser liberados. 4 ángeles, detenido, esperando el momento adecuado. Pero ¿quiénes son estos ángeles? ¿Por qué fueron encarcelados? Y quizás lo más aterrador, ¿qué pasará cuando sean liberados? Hay eruditos que creen que estos no son solo ángeles rebeldes, sino verdaderos poderes espirituales, líderes de la antigua rebelión que serán liberados en el tiempo del fin, para cumplir una parte final del plan de destrucción. Algunos conectan esto con el regreso del espíritu de Lucifer a la acción plena, con la máxima fuerza, preparando al mundo para el gobierno del anticristo. Y si estos ángeles ya están despertando, ¿qué pasa si las señales de nuestro tiempo muestran que este sello está a punto de romperse? El próximo vídeo revelará todo esto. Profundicemos en esta profecía olvidada y comprendamos qué hay realmente detrás del silencio que rodea a estos 4 seres, y por qué su liberación podría significar el comienzo de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Entonces, si esta revelación te pareció poderosa, aún no has visto nada. Si este mensaje te habló, entonces no puedes dejar que se detenga aquí. Lo que acabas de ver no es un simple vídeo, es una advertencia, es un llamado, y necesita llegar a más personas. Este canal existe para esto: abrir los ojos, conectar profecías olvidadas con los acontecimientos de hoy, exponer lo que ha estado oculto, con valentía, con verdad y con propósito. Pero para que esto continúe, te necesito. Entonces, si esta verdad te impactó, me gusta este video. Esto ayuda a la plataforma a difundir este contenido. Comenta abajo, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta revelación? Comparte con alguien que sabes que necesita despertar. Y sobre todo, suscríbete al canal y activa la campana, porque el siguiente vídeo revelará una parte aún más oculta de esta guerra espiritual. Recuerda, cada vez que participas, te conviertes en parte de esta misión. Difundes luz, resiste la oscuridad, y juntos, sigamos revelando lo que no quieren que sepamos.